con políticas públicas. Muy bien, ya estamos en nuestro espacio de entrevista asignado todos los lunes, miércoles y hoy viernes. Estaremos abordando el tema de opinión del FMI sobre la desigualdad y el crecimiento económico, algo que ha estado muy marcado en nuestro país durante muchísimos años. Primero quisiera conocer, César, bienvenido acá, agente de noticias, quisiera conocer qué es el FMI. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es un organismo de las Naciones Unidas, igual que la CEPAL, de la que hablamos el miércoles. Como su nombre lo indica, un fondo maneja dinero, muchos recursos. Los recursos provienen del aporte de los gobiernos que pertenecen al fondo. La mayoría de los países del mundo pertenecen a ese organismo y le aportan una cuota, entonces maneja mucho plata. Y el fondo le presta a los gobiernos cuando tienen problemas financieros, sobre todo cuando tienen problemas para pagar su deuda externa. Le hace préstamo para que paguen la deuda y luego le impone medidas de ajuste. O sea, el fondo al final es un garante de la banca mundial. Su papel es, aunque es un organismo multilateral de las Naciones Unidas, su papel fundamental es garantizar que los gobiernos paguen su deuda externa, la deuda con los bancos internacionales, con los gobiernos, y para eso le impone programas, le presta dinero para que paguen y le impone programas de ajuste. O sea, no es un organismo progresista, ¿verdad?, sino que representa los intereses de la gran banca mundial. Las medidas que impone generalmente son muy malas: aumentar impuestos a la población, reducir gastos de subsidio, despedir empleados públicos, que normalice su financia y pague. Esa es más o menos la función del FMI. Pero llama la atención que la directora del Fondo Monetario, una señora francesa de apellido Lagarde, dio unas declaraciones en un evento internacional que se está realizando, donde dijo que es importante reducir la desigualdad, que la redistribución del ingreso no afecta el crecimiento económico. Esa opinión contrasta con lo que dice la derecha. ¿Qué dice la derecha en nuestro país? La derecha en nuestro país y los grupos empresariales generalmente han manejado la tesis. Aquí está la declaración de ella, está en pantalla. Ella dice que la excesiva desigualdad no propicia un crecimiento sostenible. Es decir, donde hay desigualdad es difícil un crecimiento permanente, un crecimiento económico. Luego dice de los pobres, aumentar los ingresos de los pobres tiene un efecto multiplicador, que no se produce si se aumenta el ingreso de los ricos. Hay que analizar esa expresión. Exacto. Si hay una excesiva desigualdad, la economía no crece de manera permanente. Si aumentan los ingresos de los pobres, hay un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente pobre, si aumenta sus ingresos, tiene más capacidad de consumo y Exacto. eso genera más demanda y aumenta la inversión y crece la economía. Y si aumentan los ingresos de los ricos, no hay un efecto multiplicador. Exacto, porque Bien. ¿De qué me sirve tener un país en el que haya una gran inversión por parte del sector privado, pero que la capacidad de adquisición por parte de la población es muy mínima? Excelente, así es. Entonces, esta es una declaración bastante novedosa. A nosotros nos llama la atención porque no es común que el Fondo Monetario tenga esta opinión. Esta es la opinión de las cúpulas empresariales, que creen que primero hay que crecer, hay que permitir que los empresarios inviertan, crezca la producción, el empleo, y así se distribuye la riqueza, lo cual es falso. Y se oponen a cualquier medida redistributiva previa. Entonces el Fondo Monetario estaba opinando en el sentido de lo que ha opinado la izquierda mundial históricamente. Hay que redistribuir y eso contribuye al crecimiento. Exacto. La derecha dice hay que crecer para redistribuir. Por eso nos llama la atención este tipo de declaraciones. Sería bueno que le pusieran mucha atención los directivos de la ANED, de FUSADE, los dirigentes de ARENA, que siempre se oponen a las medidas redistributivas. O sea, que aumenten los salarios, los subsidios, sobre todo, las pensiones. Ahí es la desigualdad, en el que aumenten los salarios. ¿De qué sirve crear 500, 600, 1000 fuentes de empleo si le va a pagar un salario mínimo que no está estandarizado con lo que la canasta básica cuesta en ese momento? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Acompañado. Mucho gusto.